Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 27 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua, miércoles 29 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Estoy emocionado porque tengo en pantalla a don Enrique Aristeguieta Granco, con quien vamos a hablar en un rato, pero primero voy a hacer la presentación. Hoy es día que se ofrece a Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, patrona de Italia, una santa del siglo XIV, doctora de la iglesia, patrona contra los incendios, contra los males corporales, contra la enfermedad, contra los abortos involuntarios, patrona de los bomberos, de las enfermeras y de las personas ridiculizadas por su piedad. Así que bueno, a todas las catalinas que yo conozco, desde aquí mi abrazo solidario y fraternal. Gracias a todos los que se conectan con nosotros por RCR 750 en Twitter, en Periscope, por rcr.tv, por TuneIn, por el canal en vivo de RCR 750 por YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González en los controles, a Argenis Barreto, que lee las noticias buenas, las regulares y la mala con una voz que enamora, a Jackson Vargas y a Marilia García, mis amigos fraternos, a quienes saludo siempre que comienzo el programa, porque son eso, mis amigos fraternos de RCR, con quien comparto el estar en RCR, y pronto volveremos a estar juntos. Tenemos hoy en la primera parte del programa, como les decía, a un hombre notable, un estadista maravilloso, 87 años de vida, linda, el bien de buena vida, y no por no haberla sufrido, pero también me imagino que la habrá gozado. Enrique Aristeguieta Granco, que fue miembro de la Junta Patriótica, el que tuvo ese rol protagónico en el derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez en el 58, hace ya unos 70 años, poco más, poco menos, y que con la lucidez de toda una vida acaba de escribir un artículo maravilloso, una carta que es la carta a Elliot Abrams, el que salió publicada en la página de Venezuela Gana, y dice así: en Venezuela se necesita una operación antorcha. Bienvenido, Enrique Aristeguieta. Cuéntenos, ¿qué fue lo que usted le escribió a Elliot Abrams? ¿Por qué se lo escribió? ¿Qué fue lo que planteó? Mira, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás tú? Encantado de estar con ustedes. Saludo a todos los oyentes que están presenciando este programa. Esta carta simplemente es una expresión de angustia, de que pasan los años y seguimos enfangados en el mismo sitio. Ya son 21 años de tiranía que tenemos, 21 años de violación de los derechos humanos, 21 años de destrozo del país y de irrespeto a los derechos humanos. Mira, algo hay que hacer. Y no lo mismo que se ha estado haciendo y ensayando durante todos estos años, que hay la tendencia a seguirlo repitiendo. No puede ser que sigamos pensando en una salida electoral mientras estos señores estén al frente del país usurpando los poderes públicos. Algo hay que inventar, algo hay que hacer. Esa es una posibilidad, puede haber muchas otras. Yo me refería simplemente que hubo un episodio de la Guerra Mundial. Yo lo recuerdo, los periódicos de la época, en esa época no había televisión, sino periódicos y radio. Recuerdo los titulares de los periódicos con la liberación de dos puntos claves en el África del Norte, que hicieron que los franceses, las tropas francesas que estaban allí acantonadas, porque aquello eran colonias francesas en aquel momento. Francia estaba ocupada por los alemanes, había un gobierno títere de los alemanes en Francia, pero las colonias francesas, que eran muchas en el mundo, seguían obedeciendo las instrucciones del gobierno central, que estaba en una ciudad llamada Vichy, en la Francia no ocupada. Había un sector de Francia que no estaba ocupado por las tropas alemanas, allá había un gobierno francés. Las colonias seguían atendiendo
a ese gobierno, a los dictados de ese gobierno. Cuando los aliados logran abrir unas cabezas de playa en Casablanca y en Orán, en Marruecos y Argelia respectivamente, pues, ¿qué pasó? Que los franceses en un primer momento trataron de repeler, pero en el acto pues se dieron cuenta de que aquello era una oportunidad que tenían ellos de reivindicarse. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron en el acto, se voltearon y se pusieron en contra de los gobiernos del eje Alemania, Italia y Japón. Y así se reconquistó el África del Norte. Y del África del Norte se pasó luego a Sicilia y a Italia. Bueno, yo lo que creo es que a veces falta un golpe inesperado, ¿verdad? Me refiero a un suceso inesperado, para que entonces todas aquellas personas, instituciones que puedan estar dudosas, que puedan estar indecisas, entiendan que llegó el momento de sacudirse la represión y sacudirse la tiranía de una vez para siempre. Eso fue un ejemplo, puede haber muchos más en la historia, más cercanos, más lejanos, pero a mí me angustia mucho ver que seguimos en el mismo sitio, que no avanzamos, que se sigue especulando sobre la posibilidad de un nuevo diálogo. ¿Hasta cuándo diálogo? Los diálogos sencillamente no han servido sino para que ganen tiempo los que están usurpando el poder en Venezuela. Ya sabemos que eso no va a funcionar. Además, algunos altos voceros del gobierno han dicho públicamente que sencillamente ellos no están dispuestos a irse ni... Ay, se fue la señal. Ni por las buenas ni... No, estamos oyéndolo. Espérate, déjame ver cómo restablezco la señal. Estamos oyendo, doctor Aristegui. No radio y no televisión. Sí, estamos oyéndolo. Siga conversando. Claro, él probablemente tenga... siga conversando con nosotros. Simplemente esa es una posibilidad. Puede haber muchísimas más. Pero hay que poner a funcionar el cerebro. Y hay que sacudirse entonces los temores que puedan quedar. Mira, la situación de Venezuela es caótica. Yo nunca en la vida... yo fui profesor de historia de Venezuela durante muchos años. Yo he leído mucha historia de Venezuela. Y por eso me doy cuenta que nunca Venezuela había estado peor que ahorita. Ni en los peores momentos de la colonia, ni en los peores momentos de la guerra de independencia, ni en las peores dictaduras del siglo XIX, ni siquiera con la dictadura del loco Cipriano Castro. Nunca estuvimos peor que en este momento. Jamás. Y después que apareció el petróleo y que Venezuela se transformó de un país agrícola, campesino, a un país urbano, pues mira, Venezuela fue todo un proceso, un camino rápido hacia el desarrollo. Lamentablemente se cometieron errores y ese logro no se obtuvo, pero estábamos en vías de ser un país desarrollado. Quizá uno de los países que más rápido creció en América del Sur. Los gobiernos del siglo XX, inclusive la tiranía de Juan Vicente Gómez, algo positivo le dejó a Venezuela. Algo positivo. Todo, sin excepción. Y bueno, llegamos entonces al siglo XXI con unos personajes que lo que han hecho es retroceder a Venezuela a la época del siglo XIX, en los peores momentos de las guerras civiles y un poco más atrás. A mí me angustia mucho eso. Mira, yo nací todavía en épocas de Gómez, yo fui creciendo y desarrollándome física e intelectualmente durante los gobiernos que comenzaron en la modernización de Venezuela, como fueron López y Medina, y luego fue toda una transformación del país, en lo que es la Venezuela que tú conociste, que tú viviste, y que yo también la alcancé a conocer. Yo quiero que Venezuela vuelva a ser lo que era y aún aprendiendo de los errores que se cometieron entonces y se cometen ahorita, que retome el camino hacia el desarrollo pleno. Eso lo merecen los ciudadanos y nos lo merecemos todos. A mí me duele mucho ver a Venezuela convertida en el despojo, sin electricidad, sin servicio de agua, sin servicios sanitarios ni hospitales, sin gasolina, que fuimos uno de los primeros productores de petróleo del mundo y teníamos 5 refinerías que exportaban gasolina. Todo eso no es producto de las llamadas, de las sanciones. Las sanciones son de ayer para acá. Mira, Venezuela recibió por concepto de ingresos petroleros y hasta pidieron prestado además. Venezuela recibió $1.200.000.000.000. Esa es una cifra astronómica. Ese es un 1, un 2 y 11 ceros. Eso no lo recibió ningún país del mundo en tan poco tiempo.
Europa se reconstruyó con el Plan Marshall, que creo que fueron apenas 80.000 millones de dólares. ¿Y qué queda de ese dinero? ¿Dónde está representado ese dinero? Ese dinero simplemente se malgastó, se lo robaron, se lo repartieron y encima destrozaron el país. Pero que una gente, mira, esto tiene que estudiarlo en el futuro, los sociólogos y los psiquiatras. Lo que está pasando en Venezuela es una cosa nunca vista en la historia. Pero son unos señores que han destrozado un país a propósito y para favorecerse ellos, enriquecerse ellos y dejarnos entonces en la carraplana a lo que estamos viviendo y a las nuevas generaciones por varias décadas. Ahora, doctor Aristigueta, usted en su artículo plantea dos hipótesis importantes que me gustaría que nos comentara. La primera, de que usted, digamos, ya no le tiene fe a las Fuerzas Armadas y por lo tanto no está esperando un quiebre militar. Y en segundo lugar, tampoco le tiene fe a un interinato que por la sumatoria de los errores no tiene la legitimación suficiente como para conducir un proceso de liberación. ¿Qué nos puede abundar al respecto? Mira, lo primero, nuestras Fuerzas Armadas, eso es cuento que las actuales Fuerzas Armadas son las sucesoras del Ejército Libertador, de la independencia, eso es cuento. Las Fuerzas Armadas venezolanas actuales, una de las cosas buenas que tuvo Vicente Gómez, de crear una academia militar para formar oficiales profesionales de escuela, de academia, y se fueron mejorando. A partir de 1910, que se abre la academia, comienzan a salir las promociones de oficiales formados debidamente, ¿no? Y allí desde entonces hasta ahora la academia ha seguido funcionando. Entiendo que ahorita está también acusando los mismos desperfectos y los mismos vacíos que el resto del país, pero sigue funcionando. Ahora, esas Fuerzas Armadas venezolanas que llegaron a tener un alto nivel de desarrollo en la historia reciente del país, éramos sin duda la primera fuerza militar y naval del Caribe. Todo eso se ha ido yendo al diablo. Ahora, ahí quedan oficiales con la moral necesaria como para desear el regreso a la institucionalidad democrática y a la institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas, que están penetradas por extranjeros, por cubanos, en donde quiera que estos señores han querido poner uno. Yo creo que quedan reservas allí. Pero ¿qué pasa? Hay un gran espionaje, una gran fiscalización entre los oficiales. Tienen mucha desconfianza de hablar, tienen mucha desconfianza de comunicarse. Entonces yo pienso que hay que hacer algo para que el descontento que hay en las Fuerzas Armadas haga posible que contribuyan, como hemos contribuido todos los civiles durante estos 21 años, a un cambio en la situación de Venezuela. No puede llamarle la atención a nadie ni causarle angustia a nadie. Simplemente son venezolanos, son ciudadanos de uniforme. Ahora, la otra cosa que tú mencionabas, ciertamente yo creo que un gobierno de transición tendría que ser un gobierno de transición al estilo del que ocupó la cúpula del Poder Ejecutivo a raíz del 23 de enero del 58, que por un año más manejó el país con seriedad, con honestidad, y permitió la celebración de unas elecciones limpísimas, pulquérrimas, un año después, que dieron origen a los 40 años de democracia representativa en Venezuela. Ese gobierno que debería surgir para reemplazar lo existente, sería un gobierno sin intereses electorales y sin prisa. ¿Por qué? Porque este país está destrozado y hay que comenzar a reconstruirlo. Y no se puede comenzar a reconstruir un país pensando que hay que ganar las siguientes elecciones. No, hay que trabajar sin pensar en las elecciones, en que yo me quiero favorecer o mi grupo se quiere favorecer en unas elecciones. Hay que trabajar con visión de país, con visión de patria y de futuro. Yo creo que hay que llamar a los mejores hombres, no importa si son políticos, si son independientes, ni con quién simpaticen, hay que llamar a los mejores hombres que tiene Venezuela y que los tiene adentro y afuera. Y estos señores, ¿verdad?, sin compromiso, sin ataduras políticas, sin disciplina de partido,
pues traten de limpiar el terreno e iniciar la siembra para que entonces se pueda llamar unas elecciones en el menor tiempo posible y allí sí, se peleen, discutan, hagan lo que les parezca, pero que encuentren ya un país en vías de reconstrucción. La reconstrucción no puede estar en manos de gente que lo que piensa es en cómo gano las próximas elecciones, porque la provisionalidad no puede ser para eso. Sencillamente son esas dos cosas, en esencia. Ahora, doctor Aristigueta, usted acaba de decirme que fue profesor de historia mucho tiempo y que de Venezuela sabe, no solo porque la ha vivido 87 años, sino porque además conoce la historia de Venezuela. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió en Venezuela que nos embaucamos en este fraude del socialismo del siglo XXI? ¿Qué traspiés dimos? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Mira, porque lamentablemente hubo mucha inmadurez. En esos 40 años de experiencia democrática, los primeros gobiernos fueron gobiernos cautos, sensatos, que contribuyeron al desarrollo del país como ninguno antes. Hay un libro que yo te recomiendo y que le recomiendo a quienes me están oyendo. Un libro llamado Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. Es un libro escrito por el doctor José Curiel Rodríguez y su equipo, que comparan lo que se hizo en Venezuela durante los 40 años de democracia con lo que se hizo en todos los años anteriores desde 1830 para acá. Y el saldo es absolutamente favorable a la administración de la era democrática, con todos los problemas y con todos los defectos y los errores que se cometieron. Venezuela avanzó como nunca antes. Y ahí está, eso está hecho en base a las memorias de los ministerios, a las memorias que anualmente se presentan al Poder Legislativo por parte de los ministerios. Eso es una cuestión incuestionable porque son cifras, nada más que cifras. Ahora, allí se cometieron muchos errores también. Y de repente entonces los partidos se fueron convirtiendo, lo digo con tristeza porque yo militaba en uno de ellos, los partidos se fueron convirtiendo simplemente en franquicias, ¿verdad? En grupos de presión, en grupos de poder que pensaban únicamente ganar las elecciones y perdieron la visión de futuro. Se olvidaron que ganar las elecciones era simplemente un medio para un fin y no un fin en sí misma. Y entonces surgieron una serie de vicios de corruptela que desacreditaron no solamente a los partidos, sino que desacreditaron el sistema. Y el venezolano, lamentablemente, en el fondo de su alma, tiene todavía mucho de la búsqueda de un caudillo milagroso, de la búsqueda de un hombre que va a resolver todos los problemas con un toque de una vara mágica. Y vieron en Chávez este posible caudillo milagroso. A mí me alarmó mucho cuando yo vi las encuestas del año 1998, que Chávez aparecía como la primera opción, no solamente en la gente, en los barrios, no solamente en la gente pues de menor nivel educativo, sino en zonas de clase media también y de clase alta. ¿Por qué? Porque querían entonces el hombre milagroso. Eso se acabó, eso no existe, nunca ha existido. Y confiaron que aquel señor, que tenía aquel vocabulario, ¿no?, y aquella labia, que era un charlatán de feria en el fondo, pues creyeron que sí, que iba a hacer milagro y que iba a restituir todas las cosas buenas que el país había ido perdiendo, porque la democracia desgastó los partidos que funcionaban dentro de ella. Bueno, fíjate que fue lo que pasó, que fue simplemente un fraude. Fue una ñagaza, ¿no?, un peine que nos pusieron y la gente cayó en ese peine. Una vez que se montaron en el poder, mira, hizo exactamente lo que hicieron dos dictadores de Europa en la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Usar las armas de la democracia y los métodos de la democracia para acabar con ella. Eso lo hizo Mussolini en 1923 y lo hizo Hitler en 1933. Visto que no pudieron llegar al poder por las vías de hecho, decidieron usar los mismos mecanismos de la democracia para, una vez que estuvieran manejando esos mecanismos, destruirla. Exactamente lo que hizo Hugo Chávez. Se disfrazó de hombre simpático, bueno, bondadoso, capaz, que conocía muchas cosas,
La gente se deslumbró con aquel pico de plata, que no era tal pico de plata, no era sino un curruñatá. Pero bueno, cayeron en la trampa, cayeron en la trampa. Y aquí están las consecuencias. Mire, nos quedan unos minutos, doctor Aristigueta. Mire, no ha habido en la historia un equipo humano menos calificado para manejar el país que los que lo han venido manejando desde entonces. No existe. En ninguno de los gobiernos desde 1830 hasta 1999. Es absolutamente cierto. Hay una pregunta que a mí siempre me impugna, ¿no? Y es, ¿cuánto afectó la enemistad creciente que hubo o que uno podía apreciar entre los líderes históricos de los partidos para que todo se colapsara de repente? Que la rivalidad entre Pérez y Caldera, entre Lucinchi y Pérez, entre Caldera y Luis Herrera, al final no le abrió camino a una solución democrática a las crisis democráticas. ¿Qué nos puede decir usted que estaba por allí más cerca que yo? Sí, yo estaba bien cerca. En eso tienes razón. Yo fui militante de COPEI desde 1948, cuando me aceptaron la inscripción en la Juventud Copellana, porque ese año cumplí yo 15 años, hasta que llegó el disparate que tenemos ahorita, ¿no es verdad? Yo decidí ya al comienzo de este desastre que yo no podía estar sujeto a disciplina de partido. Yo me considero con derecho de pensar y decir lo que yo pienso, lo que yo quiera, lo que yo sienta, y sí que me estén llamando al botón porque estoy infringiendo la línea del partido. Eso no puede ser. En estas circunstancias mucho menos, y a mi edad muchísimo menos. Pero yo sí fui militante de COPEI. Y yo vi todas las cosas que pasaban allá adentro. Ahora, son cosas que, mira, no solamente pasaron en Venezuela, eso pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que se manejan de forma diferente. En Venezuela, lamentablemente, se produjeron fisuras que no se logró solucionar. ¿A qué llevó eso? Bueno, a que además los líderes fundacionales, que sin duda fueron unos sujetos, unos personajes extraordinarios, los líderes fundacionales de los partidos de la Venezuela democrática, se fueron poniendo viejos, se fueron muriendo. Y los líderes emergentes, evidentemente, que no calzaron los mismos puntos. Sin embargo, ahí había gente importante, gente de formación, ahí había gente buena. Yo meto la mano en el fuego por Luis Herrera Campins, meto la mano en el fuego por él. Yo creo que fue un hombre sano, bueno, bien intencionado, cometió sus errores y tuvo sus éxitos. Igual, creo que Carlos Andrés Pérez fue un hombre que tuvo para mí la inmensa virtud de querer rectificar. Lo mismo que le reconozco a Betancourt. Él supo rectificar. Primer gobierno que causó problemas y que terminó por llevarlo pues al derrocamiento de Gallegos, y luego un segundo gobierno con un hombre maduro, aplomado, que decidió no pelearse con quien no debía y que estableció las bases de la democracia. Y bueno, el presidente Pérez, que hizo un primer gobierno que no fue muy exitoso a la larga, aunque disfrutó de una gran bonanza petrolera, no la supo aprovechar bien, pero en un segundo gobierno trató de poner las cosas en su sitio. Ahora, el presidente Pérez fue injustamente tratado. El presidente Pérez fue, aparte de un modelo de demócrata, que aceptó su destitución, bueno, con la tristeza que puede sentirse en ese momento, pero sin intentar aferrarse al poder. El presidente Pérez dio un ejemplo de democracia. Y bueno, luego vino ya la caída cuesta abajo. Los líderes de Acción Democrática no dieron la talla. Caldera decidió irse de COPEI. Son cosas que, mira, en el futuro tendrán que estudiarse con mucha tranquilidad, con mucha calma, con muy poca pasión. Pero ahí están las consecuencias, ¿no? De no haber estado a la altura de las circunstancias. Quienes construyeron el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez y quienes estuvieron estimulando al doctor Caldera para que dividiera COPEI.
lamentablemente ya con dos partidos maltrechos y este alud de simpatía que despertó Chávez, esta borrachera colectiva, pues entonces, bueno, caímos en lo que caímos. Digo, un prestidigitador, un charlatán, se adueña del poder y entonces hace lo que él quería hacer desde un comienzo cuando falló el golpe. Pero se disfrazó de demócrata y engañó a todo el mundo, o engañó a la mayor parte de los venezolanos. No sé si me estás copiando bien. Sí, bueno, muchísimas gracias. Totalmente bien copiado. Conversamos con Enrique Aristeguieta Granco, miembro de la Junta Patriótica, un venezolano, un estadista venezolano de 87 años, que acaba de escribirle a Elliot Abrams una carta. El título de la carta es "En Venezuela se necesita una operación antorcha", y está en la página web de Venezuela Gana, venezuelagana.org. Muchísimas gracias, siempre un placer conversar con ustedes. Espero volver a tener la oportunidad para que hablemos de la historia de Venezuela, que me apasiona. Y ya saben los demás, ya regresamos. Vamos con el corte de las noticias con Arleny Barreto. Un abrazo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través